Hola, saludos a los lectores de Hipermedia una vez más. Orlando Luis Pardolazo comentando para este portal algunos de los libros que creo que son importantes para los lectores de nuestra revista digital y en general de nuestra editorial. En este caso no se trata de un libro publicado por Hipermedia, sino, yo sé que lo están leyendo al revés, pero Cuba, viaje al fin de la revolución. El libro publicado por Debate, de Patricio Fernández, el periodista chileno que fue el fundador de The Clinic, además de otros órganos periodísticos en Chile, que fue un activista social en contra de la dictadura de Pinochet y un fascinado por la revolución cubana desde muy temprano. Les repito, hablando de el Pato Fernández, periodista chileno, con su libro Cuba, viaje al fin de la revolución cubana, viaje al fin de la dictadura, debía llamarse, publicado por Debate en el 2018, o sea, una novedad editorial. Muy brevemente, este libro forma parte de todo este coro de peregrinos políticos, de turistas políticos que se acercan fascinados al hechizo, a la magia de la utopía de la revolución cubana, como si se tratara de un fenómeno excepcional, como si se tratara de algo único en Latinoamérica y en el mundo, que merece ante todo admiración y respeto por cualquier cosa que esté pasando allí. Pero, como bien indica el título del Pato Fernández, Patricio Fernández, Cuba, viaje al fin de la revolución, también es un poco, incluso en las postrimerías, incluso cuando la utopía ya está completamente tupida, pues todavía estos periodistas chilenos se acercan con cierta nostalgia postimperial, en este caso yo diría nostalgia postdictatorial, se acercan a Cuba para ver cómo funcionan desde sus cuerpos, sus mujeres, sus prostitutas, sus corruptos, sus generales, sus círculos de poder, la moda, estar lo más cercano posible del comandante, recontar las historias entre chismes de diplomático. Y bueno, pues todo este compendio de memorias, sobre todo a partir del año 2015 hasta la muerte de Fidel Castro en el 2016, pues es el recorrido que nos hace el Pato Fernández en Cuba, viaje al fin de la revolución. Es interesante, me gustaría citar un par de páginas cómo se presenta el mismo. El Pato Fernández nos dice que está tratando de que esta no sea su historia como periodista, lo cual es falso. La perspectiva de este chileno socialista arrepentido, pues es obvia, ¿no? Pero él pretende de alguna manera darle voz a quienes no tenemos voz en Cuba, ¿no? Y elige muy bien a quienes le conviene que hablen en su libro y por supuesto omite y no menciona a una serie de voces importantísimas en la cultura cubana, en la disidencia cubana, en el campo intelectual, social y económico cubano que el Pato Fernández simplemente no tuvo tiempo de ver en todas sus visitas a Cuba. En cualquier caso, él reconoce que la revolución está terminada como fenómeno ideológico. El Pato reconoce que una vez, según él, en Chile, una vez que llegaron a la democracia, pues hay una especie de escepticismo, una especie de fobia al mercado, una especie de tristeza de las sociedades abiertas, como es el caso de la democracia chilena, que cuando tú llegas y tocas Cuba, pues parece encontrar un polvillo mágico de Jack y los frijoles mágicos o el hada madrina. Hay un polvillo mágico todavía flotando que tiene que ver con la personalidad de Fidel Castro, o sea, con el paternalismo de Estado, con el culto a la personalidad, que ellos lo ven como carisma, lo ven como si fuera, pintan al pueblo cubano como un pueblo, bueno, pues fidelista más que comunista, como si hubiéramos tenido alguna opción. Yo me pregunto si tuvimos alguna opción de no ser fidelistas y si esa opción no era solamente el fusilamiento, la cárcel y el exilio. O sea, el Pato Fernández de alguna manera en este relato pues también nos pinta como un pueblo al que pues estamos desencantados, pero en realidad no queremos la democracia, no queremos la política. Y por ejemplo, siempre es muy interesante cómo entrevista a personas que desconfían de la sociedad civil, por ejemplo, este criterio que se emite, ¿no? De que si alguien vive en Cuba y habla públicamente en contra del régimen cubano, pues esa persona, que nadie se engañe, esa persona solamente tiene dos posibilidades por hablar mal del régimen en Cuba. O está financiado desde afuera, desde los Estados Unidos, o esa persona tiene un trato con el gobierno y es un agente de la seguridad del Estado. O sea, la solución para del Pato Fernández, ¿no? En la manera que él nos entiende como pueblo cubano es: los cubanos, cuando somos críticos, o es porque somos mercenarios de los Estados Unidos o es porque somos mercenarios de la tiranía. Aunque claro, él no se atreve a usar la palabra tiranía ni totalitarismo para referirse a su en algún momento amada y ahora un poco desencantada revolución cubana. Es interesante cómo Pato dice claramente que los opositores al gobierno no son respetados en Cuba y entrevista
a personas como Abraham Jiménez, el periodista, supuesto periodista Abraham Jiménez del Estornudo, realmente más bien alguien que le está haciendo el juego cómplice al castrismo. Nos dice Abraham Jiménez que él no confía en ningún periodista independiente, mucho menos en Giovanni Sánchez ni en ningún bloguero, y que no hay opositores al gobierno que sean respetados en Cuba. O sea, el testimonio que nos va dando, la voz que el Pato Fernández va revelando en este libro al final es que a la sociedad cubana lo que le gusta es las mulatas, el sexo, la descripción de las mujeres voluptuosas, un país que vive libre de la presión del mercado, sin compromisos, también sin trabajar. Él pinta un poco la atmósfera ruinosa de nuestro país, pero que básicamente tenemos una alegría, una savia natural que yo la asocio con la idea del buen salvaje, ¿no? Somos ese buen salvaje ideológico, tal vez el buen salvaje revolucionario o postrevolucionario, que tiene algo especial que no tiene el resto de Latinoamérica, con esas pobres democracias de mercado, corruptas, donde todo el mundo está triste. Y por eso cuando van a Cuba, sea John Lee Anderson, el periodista norteamericano, o sea Michelle Bachelet, la presidenta chilena, pues todos se encantan y tienen como un resurgir, yo diría una resurrección espiritual cuando tocan la realidad arrasada de la realidad cubana. No obstante, Hipermedia Magazine, por supuesto, no somos los censores, nosotros no somos los censores ideológicos del Partido Comunista Cubano ni del Partido Comunista Chileno, nosotros no somos allendistas ni castristas, somos libre pensadores, pues estamos recomendando a los lectores de Hipermedia Cuba, viaje al fin de la revolución. De alguna manera se narra el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos como algo épico, también como algo un poco vacío que no se entiende muy bien, la muerte de Fidel como si se hubiera muerto un pariente lejano o cercano del que ya estábamos acostumbrados y también provoca un vacío. Yo creo que el vacío existencial que está en el corazón de Patricio Fernández, el vacío existencial de una persona que creyó en el socialismo como solución obligatoria para todo el planeta y que ahora se da cuenta que nunca existió, nunca fue tal, pues ese vacío existencial él nos los comunica en la narrativa de este libro, que tienen fotos en colores de su recorrido en varios viajes a Cuba. Siempre interesante cómo Fidel Castro fue una persona muy arrogante, él lo reconoce, que en muchos momentos se burló de los chilenos, incluso se burló de la propia presidenta Michelle Bachelet, interfiriendo en los asuntos de Estados en Chile, y de alguna manera pues tenemos una crónica muy somera, ¿no?, de estos aspectos pintorescos de Fidel Castro, que realmente son los aspectos arbitrarios de un déspota absoluto. El Pato Fernández nos dice en su libro, y estoy citándolo, que no he visto a nadie, a ningún cubano, en estos meses y en estos múltiples viajes que llevo entrando y saliendo de la isla, no he visto a nadie que me hable de democracia en Cuba. Y bueno, salvo esas, las damas de blanco que exigen la libertad de sus familiares detenidos, bueno, pero tampoco nadie en Cuba me ha hablado a mí, Patricio Fernández, de derechos humanos. O sea, él está reconociendo, probablemente sea cierto, está reconociendo primero que no se encontró con la gente que tenía que encontrarse, que no hizo las preguntas pertinentes el Pato Fernández, que no preguntó por Oswaldo Payá, que se menciona de pasadita, que no preguntó por Rosa María Payá, que no se entrevistó con Giovanni Sánchez, con Antonio Rodile, con las propias damas de blanco, entrevistarla conmigo, Orlando Luis Pardo Lazo, con los activistas cubanos que estamos en el exilio, Eliezer Ávila, con los que están en Chile, como Mijail Bonito. O sea, el Pato Fernández llega y de repente nos da una imagen apolítica, de cierta parálisis. Es cierto que el pueblo cubano ha caído en una desgracia moral y en una abulia total, pero ¿por qué no indaga en esas causas? Da la impresión de que nos hemos dedicado a bailar. Fidel, dice el Pato Fernández, que es el único cubano que no sabía bailar, y el resto de los cubanos estamos en un carnaval y, por supuesto, y voy a hacer un gesto obsceno, con mucho sexo por dinero, por supuesto, ¿no?, con un extranjero, como es su caso, que nunca pudo encontrar el amor ni en Chile ni en Cuba, tuvo que pagar por él de alguna manera, pero el resultado es bueno porque es un libro que no tiene que ser especialmente bueno el libro, pero el libro es un producto económico y yo estoy a favor de todo lo que genere ingresos y promueva una economía de mercado. Así que por eso les estoy recomendando Cuba, el fin de la revolución cubana. Pueden insultarse un poco de la manera que el Pato Fernández nos pinta a los cubanos como si fuéramos indios que no estamos preparados para la democracia, pero de alguna manera es un canto de cisnes. Él se da cuenta que la revolución está terminada, que los cubanos somos unos mentirosos, unos hipócritas, que tenemos una cultura de la simulación tremenda, que desconfiamos de los cubanos todo el tiempo, y eso va saliendo del libro, ¿no? Eso se va viendo en el libro. Él llega a hablar incluso de tristeza, porque dice él que salvo el pequeñísimo y salvo el irrelevante mundo de los disidentes,
no sale nunca de la boca de ningún cubano la palabra democracia. O sea, caballeros, seamos sinceros con el Pato Fernández, démosle las gracias. Lo que está diciendo es que los cubanos somos unos comemierdas cívicos en toda la regla. Y eso, digo yo, Orlando Luis Pardo Lazo, para despedirme de este comentario editorial, se lo debemos a la revolución y se lo debemos al socialismo. Si Allende no hubiera sido derrocado en un golpe de Estado, hoy los chilenos serían tan comemierdas como los cubanos. Si Allende no hubiera sido derrocado por el golpe de Estado del general Augusto Pinochet Ugarte, hoy los chilenos tampoco hablarían de política. Así que muchas gracias Revolución Cubana, muchas gracias Patricio Fernández por este viaje al fin de la Revolución Cubana, por dejarnos saber claramente que el socialismo es un fenómeno donde la socialización está bajo sospecha y de hecho está prohibida. Muchas gracias por dejarnos saber que la Revolución Cubana, también conocida como totalitarismo tiránico cubano, despótico, todas las palabras que querramos ponerle, pues muchas gracias por saber que la Revolución Cubana es el único lugar donde no existen revolucionarios. Que el gran mito de la izquierda internacional, que es Cuba, es el único país del planeta donde la izquierda no tiene una vida política verdadera, sincera, pasional, activa, con sus propias organizaciones y con sus propias publicaciones. La izquierda en Cuba también está censurada por el monopolio del Partido Comunista, y esa visión madura, de adulto, un cincuentón como Patricio Fernández no la logra ver. Se queda un poquitico en el mito del buen Caribe, del buen Siboney, y nos pinta, bueno, como unos analfabetos cívicos que no estamos tal vez muy preparados para la democracia y que tenemos un buen corazón y ganas de cantar y a veces de llorar un poquito cuando nos acordamos de Fidel Castro. Muchísimas gracias en nombre de Hipermedia Magazine. Patricio Fernández, editorial Debate 2018, Cuba, viaje al fin de la revolución. Un abrazo, soy Orlando Luis Pardo Lazo haciendo estos comentarios que a veces parecen los disparos de un francotirador, pero no es más que literatura. Un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo comentario editorial para Hipermedia Magazine.